Recientemente se nos fue confirmado que Dragon formó parte de la Marina mucho antes de fundar el Ejército Revolucionario, algo que muchos habíamos teorizado en su momento debido a cierto detallito que se nos ha dejado caer dentro de la historia, y así como algún otro podría indicarnos cuál sería su enfrentamiento final en la gran guerra que le pondrá fin a la problemática principal de One Piece. Y todo esto lo verás desarrollado en este video, en donde analizaremos el camino del traidor de la Marina y líder revolucionario Monkey D. Dragon. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos mencionar es el factor principal en el que se fundamentaba la teoría de que Dragon fue un marín en el pasado, y ese no es otro que el anhelo que tenía su padre, Monkey D. Garp, porque sus nietos se convirtieran en marines. Como todos recordarán, Garp en varios momentos dio a entender que en el pasado quería que tanto Ace como Luffy, y quizás Sabo también, se unieran a la marina siguiendo sus pasos. De hecho, estando Ace en la plataforma de ejecución, lamentaba muchísimo que no haya tomado dicho camino en lugar del de la piratería. Pero bueno, esto dio pie a que teorizáramos que Dragon era un marín, ya que si Garp quiso convertir en marines a sus nietos, por lógica nada le tuvo que haber impedido hacer lo mismo previamente pero con su hijo, hipótesis que toma muchas más fuerzas tras el último capítulo del manga, el cual nos revela que a diferencia de Luffy y Ace, Dragon sí que se alistó a la institución, y como dato curioso también desertó de la misma antes de que ambos nacieran, puesto que Kuma leyó las noticias de que Dragon había empezado a causar problemas en varios países con su armada libertadora hace 24 años, es decir, antes de tener a Luffy, o bueno, tener es aventurarse mucho. Digamos mejor que fue antes de procrearlo, por lo que perfectamente se podría afirmar que cuando Luffy salió de las pelotas de su papá, ya era un traidor de la marina. Por ende, las bolas que expulsaron a Luffy eran unas bolas revolucionarias. Bueno, pero habiendo aclarado todo este tema de la teoría de Dragon Marine, ahora nos tocaría hablar del detonante que probablemente le incitó a conformar la Armada Libertadora, que no es lo mismo que el Ejército Revolucionario, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, a mi parecer el detonante que sirvió para que Dragon se pusiera manos a la obra con la Armada Libertadora fue la ejecución de Goldie Roger, la cual de hecho se produjo el mismo año en el que el padre de Luffy empezó a ser reconocido como un criminal debido a sus actos de rebeldía. Casualmente también estuvo en Lockdown en el lugar de los hechos, y para aquel entonces ya se mostraba con una túnica que le cubría la cabeza, dándonos a entender que posiblemente ya para aquel entonces habría desertado de la marina y por ende podría haber sido considerado como un traidor de la misma según las formas en las que haya salido del lugar, razón que justificaría el hecho de que se estuviera ocultando con una túnica en aquel entonces. Pero bueno, probablemente las palabras de Roger generaron la situación perfecta para que Dragon empezara a movilizarse, ya que las mismas fueron el detonante para que se iniciara la gran era de la piratería y por ende también la época en donde más trabajo tendría la marina. Y es que mientras más piratas tuvieran que confrontar, menos efectivos disponibles tendría la organización para frenarle a él, y de hecho podríamos tomar esto como algo bastante plausible, ya que podría decirse que ese año la Armada Libertadora de Dragon tuvo bastante éxito al actuar en distintos países según las noticias que leyó Kuma. Pero bueno, esto obviamente es una hipótesis, perfectamente esta organización podría haber sido creada antes de que Roger fuera ejecutado, pero bueno, lo que sí es un hecho es que, como bien mencioné antes, la Armada Libertadora no era lo que hoy día conocemos como Ejército Revolucionario, puesto que en aquel entonces estos eran una especie de mercenarios que apoyaban golpes de estado en distintos países, algo que de hecho vimos que hicieron hace 22 años en el reino de Sorbet, donde derrocaron el reinado de Bekori, que fue quien apresó a Kuma luego de aplicar medidas que perjudicaban la zona en donde vivía. De hecho, todo el tema de que eran mercenarios no es algo que yo estoy suponiendo, ya que el mismo Dragon se lo comentó a Kuma en el momento en el que estaba uniéndose al grupo. Sin embargo, el hecho de que trabajaran a cambio de alguna remuneración se debe también a que necesitaban recursos para fundar a lo que hoy día conocemos como Ejército Revolucionario o Armada Revolucionaria, según las traducciones que lean, que de hecho ya es una organización mucho más establecida, por lo que podría decirse que la Armada Libertadora no es más que una organización previa al Ejército Revolucionario que actuaba como un grupo de mercenarios que apoyaban golpes de estado a cambio de recursos para poder reestructurarse mejor en el futuro. De hecho, escasos días después del incidente de Ohara, situación que ocurrió en el mismo año que Kuma se unió a la Armada Libertadora, Dragon se encontró con Vegapunk en lo que quedaba de la Isla de los Eruditos, y ahí se nos confirmó que el ex marín también le había propuesto al científico que se uniera a su organización, pero Vegapunk le rechazó debido a que en ese momento la Armada no tenía los suficientes recursos para financiar sus expediciones
experimentos. A pesar de ello, luego de que este incidente ocurriera, la Armada Libertadora pasó a convertirse en el ejército revolucionario propiamente, teniendo como Dragon, Ivankov y Kuma como pilares fundamentales de la organización, la cual, además de liberar países de gobernantes tiranos, también tenía como principal objetivo derrocar al gobierno mundial, y por ende, constantemente se veían en la obligación de enfrentar a la organización que aplicaba su justicia, es decir, a la Marina. Y debido a esto, uno podría llegar a pensar que la relación padre-hijo entre Garp y Dragon se resquebrajaría, si no es que ya lo estaba completamente, luego de que el segundo desertara. Pero la realidad es que no es tan así, ya que entre los acontecimientos del arco de Lockdown y de Enies Lobby, ambos se encontraron y cruzaron palabras, momento en el que Dragon le comentó a Garp que se encontró con Luffy cuando le salvó de Smoker, esto dicho por el propio Garp, quien lo comentó como si esto, más que haber sido un confrontamiento entre ambos, hubiera sido una charlita mientras comían galletitas y tomaban café, algo que me suena bastante factible, ya que el propio vicealmirante se ha mostrado mucho más permisivo al momento de perseguir a su familia, y esto lo vimos cuando dejó que escapara Luffy y su banda luego de que se encontraran en Water 7. Pero bueno, ya conociendo cuáles fueron los orígenes del ejército revolucionario, nos tocaría saltar un poco más en el tiempo. Recordemos que nos estamos situando 22 años antes de la actualidad en la historia, momento en el que la Armada Libertadora pasó a ser ejército revolucionario. Ahora, 8 años más tarde luego de eso, vimos como Ginny, la chica que acompañó a Kuma en el escape de God Valley, ahora formaba parte de la organización, y no solo eso, sino que era una de las capitanas de la misma, más específicamente de la división del Mar del Este, y esto es algo que ya expliqué en un video donde hablé de cómo se organizaban los revolucionarios, pero lo comentaré brevemente aquí otra vez por si no lo has visto. Esta organización tiene varias divisiones, y entre todas las que conocemos están las respectivas de cada mar, es decir, la del Este, Oeste, Norte, Sur y otra del Grand Line. Podría decirse que entre que fue creado este ejército y sus 8 años posteriores, él mismo adoptó esta estructura, en la cual ya Ginny era la capitana de la división que hoy día es comandada por Belo Betty. Pero bueno, una cosa sumamente curiosa que ocurrió luego de que se nos revelara que Ginny fuera capitana, es que la misma terminó siendo secuestrada por un personaje del que a día de hoy no tenemos revelada su identidad. Sin embargo, por la forma tan particular en la que se nos mostró su presencia previa a que se notificara a Dragon el secuestro de su subordinada, podríamos llegar a pensar que sí que le conocemos, y tampoco hay que tener mucha imaginación para entender que lo más seguro es que esté afiliado a la Marina o al gobierno mundial. De hecho, yo personalmente creo que dicho personaje no es otro que Akainu, esto debido a que entre todos los marines y efectivos del gobierno mundial, es él quien se ha mostrado con más resentimiento hacia Dragon, puesto que recordemos que en Marineford este comparaba a Luffy con Ace por ambos ser hijos de criminales, y por ende dichas herencias deberían ser erradicadas, es decir, que él pensaba que así como se estaba juzgando a Ace por los pecados de Roger, también se debía juzgar a Luffy por los pecados de Dragon. Esto podría indicarnos que quizás hubo una especie de rivalidad entre ambos en el pasado. Como dato curioso, ambos tienen la misma edad en la actualidad, es decir, 55 años, por lo que es muy probable que los dos se hayan cruzado en algún momento cuando ambos eran miembros de la Marina, y debido a los ideales tan contrastados que tenían referentes a la justicia, puede que haya habido algún problema entre ambos. De hecho, Dragon comentó que dejó la organización cuando se dio cuenta de que la justicia en la que él creía no estaba presente en la misma, y en contraposición a eso, Akainu ha escalado dentro de ella por aplicar actos repudiados por el propio Dragon, como lo ocurrido en Ohara, por ejemplo. Curiosamente, a día de hoy ambos se posicionan en la cima de sus respectivas organizaciones, siendo Dragon el líder del ejército revolucionario y Akainu el almirante de flota de la Marina, y por consecuencia, ambos aplican su sentido de la justicia a su manera. Esto podría ser un indicativo sutil de que podría existir una especie de rivalidad entre ambos, misma que puede ser desarrollada aún más a través de esta situación con Ginny, ya que si Akainu fue su captor, a través de esto se nos podría dar más contexto acerca de la relación que ambos tuvieron en el pasado, así como también un posible enfrentamiento con el que Dragon buscase rescatar a su subordinada, pero fallando, ya que lo más probable es que Ginny haya terminado siendo papeada de alguna u otra manera, porque a día de hoy no está presente en el ejército, y producto a esto se nos podría estar construyendo un posible enfrentamiento futuro entre ambos. De hecho, ya hace unas semanas mencioné que me gustaría ver a Dragon llegar a cruzarse con Imu en la guerra final, esto debido a que el gobernante del mundo es quien está detrás de todos los actos que el revolucionario repudia. Sin embargo, viendo esta posible rivalidad entre él y Akainu, creo que no me disgustaría que se enfrentara contra él, cerrando así el hipotético conflicto que ambos llevan arrastrando desde la época en donde muy probablemente fueron compañeros. Y esto es curioso, ya que, debido a que en su momento fue marín y que ahora lucha en su contra, se puede denominar a Dragon como un traidor de la Marina, ya que evidentemente está empleando en su contra la información que adquirió estando ahí. Ah, y otra cosa interesante del personaje es que su tan característico tatuaje se lo hizo entre el periodo de tiempo posterior a la adición de Kuma a la Armada Libertadora y el secuestro de Ginny, ya que para cuando esto último ocurrió,
ocurrió se mostró con dicho tatuaje, pero cuando les rescató de haber sido encarcelados, aún no lo llevaba. Probablemente este se lo haya hecho en el momento en el que fundó el ejército revolucionario, quizás como forma de demostrar su implicancia en el objetivo a conseguir. Pero en fin, sé que este video ha sido una mezcla entre suposiciones, hipótesis y también datos que ya hemos visto, por lo que no sé si denominarlo como una teoría también, pero lo que sí les puedo decir es que, a diferencia de hace unas semanas, ahora el ejército revolucionario sí que está siendo mucho más interesante debido a toda la información que se nos ha ido revelando en estos últimos capítulos del manga, y para mí es un gusto que Oda se esté enfocando en construirnos más esta facción que era por mucho la que menos desarrollada tenía en su historia. Pero en fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas el siguiente que suba, porque te dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.